Muy bien, hermanos, el tema que estamos desarrollando de Hebreos es advertencia sobre un peligro. El peligro es el endurecimiento del corazón. Tercera parte. Hoy estamos desarrollando la tercera parte. Anteriormente vimos, hermanos, que la irritación es uno de los síntomas de la cardioesclerosis. Es decir, cuando un corazón empieza a endurecerse, hermanos, una de las manifestaciones de ese estado es que nos irritamos cuando estamos ante una prueba. No importa el tamaño de la prueba, vimos, la irritación normalmente aflora porque nos enojamos. Hay veces, hermanos, que pecamos contra Dios, el Señor quebranta nuestro corazón. Sabemos que hemos pecado, pero no queremos reconocer por causa del orgullo. Y es cuando empezamos a irritar por cualquier cosa. Y el corazón se empieza a endurecer. Y cada vez, hermanos, estamos más irritados. Y hoy vamos a ver, hermanos, y a escudriñar el segundo síntoma que aparece en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Hebreos capítulo 3, versículo 13. El segundo síntoma de esta peligrosa enfermedad que aquí el autor de Hebreos lo menciona como endurecimiento del corazón. Y dice Hebreos capítulo 3, versículo 13: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado tiene el poder de endurecer el corazón. Y uno de los síntomas, otro de los síntomas, hermano, de un corazón endurecido es la insensibilidad. Es como cuando tenemos un callo. De repente duele mucho. Oye, por uno ya ve la callo, y castimba de ver ya es. Pero una vez que se endurece esa parte, ya es insensible. Cuando se endurece la parte que estaba doliendo, se vuelve insensible. Entonces, el pecado tiene ese poder de endurecer nuestros corazones. Poco a poco se va perdiendo sensibilidad. No es de un día para otro, hermanos. Recuerden, es un proceso. Poco a poco se va perdiendo sensibilidad. El pecar no duele tanto como antes. Empezamos a pecar o empiezo a pecar y la molestia, el dolor ya no es tanto como antes. Y decía un doctor que recibió a un atleta que había caído muy mal y lo que les asustó a los compañeros y al técnico es que el joven decía: no siento mis piernas, gritaba el muchacho. Le alzaron a la ambulancia, llegaron a urgencia y lo primero que hizo el doctor es agarrar una jeringa y le clavó en la pierna. Y al clavarle, el joven gritó. Y se asombraron todos los compañeros y el técnico. ¿Por qué hizo eso el doctor? Y dio vuelta al doctor entendiendo la pregunta que se estaban haciendo la gente y le dice estas palabras: si hay dolor, hay esperanza. Si hay dolor, hay esperanza. Quiere decir que la gravedad de la lesión es todavía curable. Quiero hacerles dos preguntas para que meditemos en nuestros corazones. Querido hermano, hermana, ¿podrías recordar cuando cometías algún pecado y te sentías tan mal, tan miserable? ¿Puedes recordarte todavía de las veces que pecaste contra Dios y te sentiste mal, triste? Si podemos abrir nuestras Biblias en 2 Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10.
Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. La pregunta es si recordamos cuando cometíamos algún pecado y nos sentíamos mal, nos sentíamos miserables. Dice versículos 9 y 10. Ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, no porque hayáis sido contristados o entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios, repito, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación o para liberación, de que no hay que arrepentirse. Si tenemos esa tristeza que viene de Dios, no tengo que arrepentirme por la tristeza que siento, porque eso es para que el Espíritu Santo de Dios me esté llevando hacia un arrepentimiento sincero. Y dice el versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse de esa tristeza, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, podés tener en tu memoria registrado la imagen de cuando pecaste contra Dios y te sentiste mal? Te sentiste contristado, entristecido, porque ofendiste a tu Señor. Porque justamente ese pecado que lo llevó a aquel sacrificio tan doloroso, volviste a comer. Recuerden, hermanos, que el Señor Jesucristo cargó con todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Cada pecado que cometo es uno de los pecados que dice Isaías, lo molió en aquella cruz. Molido fue por nuestros pecados. Ahora la otra pregunta, hermanos, es, ¿todavía te duele cuando pecas? Todavía, hermanos, sentimos tristeza que viene de Dios cuando peco, cuando miento, cuando doy una mentira piadosa. ¿Será que siento esa tristeza que viene de Dios en mi corazón? Porque sea, hermano, que haya dado una mentirilla piadosa o haya asesinado a alguien, el pecado de igual manera ofenda a Dios y despierta la ira del Dios Santo, la cual Jesucristo lo bebió en aquella cruz hasta la última gota. No es poca cosa lo que estamos pecando, lo que estamos haciendo al ofender a Dios con nuestras desobediencias. Pero esa es una realidad, que hay, hermanos, un efecto, decía el hermano la otra vez, cósmico, celestial, cuando yo peco. Pero eso es una realidad. Pero yo muchas veces estoy todavía entendiendo que realmente ofendí al único Dios verdadero y eterno, al punto de despertar su vida. Todavía me duele cuando peco. Y repito, no hay pecado grande ni chico. A los que estamos presentes aquí, ¿qué es el pecado? Desobediencia de la palabra de nuestro Dios. Sí, pero todo, o sea, el pecado es desobediencia, el efecto es ofensa. Y a eso más voy. Todo lo que yo hago en el cual desobedezco a Dios, sea chico o sea grande, hermanos, está ofendiendo al Dios Santo. Y tenemos que tener en cuenta que es lo que le llevó a Jesucristo a sufrir aquella muerte, y muerte de cruz, dice en Filipenses. Pero la verdad, hermano, es que hay veces que peco contra Dios, desobedezco a Dios, en otras palabras, desobedezco. Sé bien que estoy desobedeciendo,
y ni una pizca de remordimiento hay en mí. Es más, lo vuelvo a hacer. Es más, lo sigo haciendo. Hablo por mí, hermanos. Lo sigo haciendo. Y eso, hermanos, es lo que aquí estamos considerando como un síntoma de que el corazón se ha endurecido y que ya no tiene, ¿qué cosa? Sensibilidad. Ya no escucho la voz del Espíritu. Si ya no hay molestia, la situación es grave. Al menos, hermanos, una pecado. Ay, ¿cómo pensar? Pues debe guay cojaisa, como si fuera que no lo hice. Estoy presentando, miren, estoy predicando acá delante de ustedes, pero si estoy ya pecando, niñas de ya ni siquiera la confesáis. No le estoy dando la razón a mi Dios de que le ofendí con mi desobediencia. Pero estoy acá. Es grave mi situación. Porque lo que ustedes están viendo es pura hipocresía. Delante de ustedes, pero delante de Dios. Recuerden lo que dice el Señor, que Él no puede ser burlado. No os engañéis. Dios no puede. Dios sabe exactamente la condición de mi corazón. Y tal vez hoy Dios nos dice otra vez, me dice a mí, Antolín, cuando escuches hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Si ya no hay molestia, es grave, me estoy enfermando gravemente de esa enfermedad que dice el autor de Hebreos, cardioesclerosis. Hola, ese corazón. Y vamos a ir un poquitito a Efesios, capítulo 4, un poquito más adelante de Efesios, versículos 18 y 19 realmente es esencialmente lo que quisiera compartir, pero realmente en el 17, y les pediría, hermanos, que ustedes lean del 17 al 21, pero vamos al 18 y 19 dice, bueno, vamos a leer el 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Si puedes poner en el TV, por favor, hermano. Que ya no andéis como los otros. La palabra andar, hermano, también transmite la idea de merodear el pecado. El pecado. Estás merodeando. Y también tiene que ver, hermanos, con la conducta de uno. Andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Quiénes? Los otros gentiles, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y miren lo que dice finalmente, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Los cuales después que perdieron toda, ¿qué cosa? Sensibilidad. ¿Por qué causa? Por la dureza del corazón. Perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entre paréntesis, hermanos, si yo ando mucho con un inconverso, si tengo una amistad íntima con un inconverso, ¿qué voy a terminar haciendo tarde o temprano? Si yo no estoy con él o con ella predicándole el Evangelio, sino más bien estoy compartiendo su conducta, su andar, ¿qué voy a terminar haciendo? Lo que él o ella, dice la palabra de Dios, lo hace. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, aquí la idea es, hermanos, que no estemos merodeando, que el Señor dice que nosotros no tenemos ni de qué hablar de las tinieblas, mucho menos compartir, hermanos, con los que son hijos de las tinieblas, nuestra vida, nuestra conducta. Hermanos, tengamos cuidado, porque vamos a ver justamente también eso.
La palabra clave, quiero ir otra vez a Hebreos capítulo 3, versículo 13, siempre en NTV, por favor, hermano Benjamín. Hebreos capítulo 3, versículo 13 nuevamente. Ahí hay una palabra clave que vamos a considerar. Dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y la otra versión dice: para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. La palabra aquí clave es engaño. Es una palabra, hermanos, que transmite la idea de una falsa impresión. Es decir, aparentemente es bueno lo que estamos viendo, pero carece o está vacío totalmente de algo provechoso. Así trabaja el enemigo, el pecado. Entonces, engañados ya muchas veces no discernimos lo malo, lo vacío y peligroso, que es eso que nos está atrayendo, eso que ha captado nuestra atención. Nosotros lo vemos como algo bueno, pero, hermanos, dice, está vacío, carece. Así el pecado nos engaña. Y cuando ya captó nuestra atención, ya no podemos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es falso y lo que es verdadero. Y vamos a estar viendo también eso. Tengo dos preguntas. ¿En qué consiste el engaño del pecado? ¿Y por qué eso produce el endurecimiento de nuestros corazones? Vamos a ver dos ejemplos. No vamos a leer, hermanos, pero sí les alentaría e invitaría a que lo hagan en sus casas. Éxodo capítulo 7 y el capítulo 8, donde tenemos registrado cuando Dios envía a Moisés junto a Faraón, y Dios por medio de Moisés hace varios milagros. Ustedes saben, por ejemplo, la vara lo convierte en serpiente, el agua lo convierte en sangre, y también Dios hace por medio de Moisés de que ranas invadieran todo Egipto. Y aquí vamos a ver que la estrategia del pecado es la imitación. La estrategia de Satanás es la imitación. Estos magos de Egipto que venían frente a Faraón solamente imitaban los milagros que hacía Moisés, o Dios por medio de Moisés. Y vamos a Éxodo capítulo 7, versículo 22, para ver el efecto en Faraón de la imitación que hacían sus magos, sus hechiceros. Y justamente es el efecto que sigue causando esta estrategia en los hombres. Capítulo 7, versículo 22, miren lo que dice: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. El diablo sigue utilizando las imitaciones para engañarnos. O sea, cañan debe de cosas de algo y ponaba. Inclusive bíblicamente hoy por usa antes Satanás ve ñande ya la ñe ñande jode jamón. Así es, hermanos, esta estrategia que hasta hoy día el enemigo sigue utilizando. Por ejemplo, hay iglesias falsas, casi igualito que una iglesia bíblica, una iglesia del Señor, pero son falsas. Por ejemplo, prometen sanidades, grandes sanidades, espectáculos hacen las sanidades. De sanidades no vamos a tomar. La persona sale de ese lugar sano, pero por el camino, con el tiempo, vuelve otra vez la enfermedad. ¿Y contra quién se enoja, hermanos? Su corazón. Contra Dios. Y ahí está el propósito de ese engaño. Hermanos, hoy día hay falsos ministros, y quiero, hermanos, expresar un énfasis, o con énfasis quiero expresar, hermanos: cuidémonos de las redes sociales. Demasiado muchas personas se ponen ahí sus predicaciones, y son predicaciones que no tienen, no digo que el mío sea así, ni de los hermanos que aquí estamos tratando de enseñar la palabra,
Pero quiero decirle que una cosa Dios sabe en mi corazón, y yo creo también de mis hermanos, que tememos, hermanos, tememos a nuestro Dios. No es fácil enseñar, demanda mucho trabajo, mucho esfuerzo y un corazón entregado, santidad de vida, la cual no tenemos. Muchas veces pecamos, no es fácil hacer esto, pero algunos en internet demasiado fácilmente levantan una prédica que no tiene ni cabeza, no tiene ni pie, porque hermanos divagan en su mente, su razonamiento, predican huecas sutilezas. Jariñe de descuidar, hermanos, a tu secte en botadoitas y cuecas. Japean de problema, jamás contra el hermano de cosita, hermano. Enseñar contra de cosita, porque ese es el efecto de este engaño, del engaño del pecado. ¿Saben lo que hay mucho en las redes sociales hoy día? Motivadores, un minemo aceca, un minemo popota, y un minemo bocada, pero ni la palabra abrió ni una sola vez. Son motivadores nada más, hermano, que quieren desviar nuestra atención de la verdad, y muchas veces lo está logrando. Hay una especialidad en la imitación de nuestro enemigo: incrédulas, que aparentemente, la apariencia, hermano, hasta son mejores que un cristiano, una cristiana. Y no estoy hablando solamente de enamorarme de una inconversa o de un inconverso. Estoy hablando muchas veces de amistades. Hay cristianos que tienen más intimidad con inconversos que con sus propios hermanos, porque su amigo, su amiga es mejor que un cristiano. Posiblemente su percepción es lo que le transmite la apariencia. Hay hermanos que invitamos para una coinonía, no vienen, pero la amigo van a invitarse como a jugar fútbol o caruja, no faltamos ahí de peor. ¿Se entiende lo que digo, hermanos? Porque le consideran mejor amigo, y es falso. Satanás muchas veces te presenta a una chica que es más buena que las cristianas de tu iglesia, pero es falso. Es una imitación, hermanos. Te presenta muchas veces un varón que es más bueno que los cristianos de la iglesia, pero es falso. Toda imitación es falsa. Y cuando aflora lo que realmente es, cuando tu amigo te traiciona, tu amiga te traiciona, o cuando el novio ese o novia esa te daña, ¿contra quién te enojas o me enojo? Contra él. ¿Por qué Dios permitió esto? Muchas veces, hermanos, se instala este pensamiento de decepción. Dios me falló. ¿Por qué permitió que me enamore de alguien? No, hermanos. Fuimos engañados por la imitación casi perfecta de la verdad, pero era totalmente falso. Y aquello, hermano, que parecía una bendición, se va a volver una maldición. Se va a volver una maldición en tu vida, por la desobediencia en la cual hemos caído. Entonces, hermanos, terminamos esta parte diciendo que toda imitación de lo verdadero es falsa. El otro ejemplo que quiero dar, si podemos abrir en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Siempre, por favor, Benjamín, en el TV. Está en el capítulo 11, versículo 3, donde el apóstol Pablo hace memoria de lo que ocurrió en el Edén con Eva. Capítulo 11, versículo 3. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí, hermanos, la estrategia es diferente a la primera. La primera era imitación. La segunda, aquí vemos, hermanos, que la estrategia del enemigo es distorsión. Es decir, hermano, oye, cambiaba algunas cosas. Doye cuay es la oye, cambia más abuela, de la verdadero.
Pero allí y cambia. Y en cuanto a la palabra, normalmente Satanás es muy astuto en cambiar el sentido, en no considerar el contexto, y eso vamos a ver nosotros. La distorsión, cuando la verdad está distorsionada, ya es falso, ya es mentira. Y eso pasó en el Edén. En primer lugar, la serpiente, el diablo, sembró dudas sobre el carácter mismo de Dios. Cuando le dice a Eva lo que le dice, y seguramente Eva dijo, ¿será que Dios realmente es bueno? Porque si hubiera sido bueno, ¿por qué me prohíbe comer de esta fruta tan rica, que parece tan sabrosa? O la pregunta también que muchas veces ya se instala en nuestra mente, ¿será que el Señor me ama realmente? Eva habrá dicho, porque si me amara realmente, porque estaba escuchando al diablo, recuerden que está escuchando al diablo, si me amara realmente, ¿por qué me prohibió de este deleite, de este placer que va a significar para mí comer de esta fruta? Y lo último, hermanos, que le dijo es, en otras palabras, yo estoy cambiando un poco las palabras, pero no el sentido de lo que Satanás hizo y que sigue haciendo. ¿Saben qué le dijo a Eva? Dios les mintió, les escondió algo. ¿Qué cosa? Que no van a morir. No moriréis, le dice. O sea, y ande ya y ya puben. Ahí ve mano taja, bueno, una pe mano mora. Entonces, vemos allí, hermanos, cómo siembra la duda, pero también sembró en Eva insatisfacción, es decir, creó en Eva la necesidad de querer comer esa fruta para ser feliz. Porque le dice, seréis como Dios. Creó en ella la insatisfacción y Eva dedujo y decidió ser feliz por fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, eso es otra estrategia cuando estamos nosotros decidiendo buscar fuera de la voluntad de Dios ser felices y caemos así en el engaño del pecado. Esta distorsión es doble, se habrán dado cuenta. Primero, con respecto a Dios y yo. Si realmente Dios me ama, si realmente Él es bueno, encima no me dice toda la verdad. La distorsión es acerca de Dios para conmigo. Y la otra, hermano, es exalza mi yo. Como que yo voy a decidir entonces. Si Dios no quiere que yo sea feliz, yo quiero ser feliz y voy a ser feliz. Y hay que cuidarse mucho, hermanos, de esto, porque hay por allí pensamientos filosóficos que recorren iglesias, que recorren mente y corazón de creyentes. ¿Saben? Por ejemplo, uno de ellos es, tengo derecho a ser feliz. Y Dios no me está dando ese derecho, no está cumpliendo ese derecho conmigo. Ese tengo derecho a ser feliz es una música inclusive, que lo canta José Luis Rodríguez, el Puma. No sé si estoy diciendo bien el nombre, pero sé que es el Puma. Él dice, tengo derecho a ser feliz. Y esa corriente filosófica en el corazón de muchos cristianos le han llevado a ser engañados y a estar endureciéndose para con Dios. Hermanos, no solamente nos hace dudar de Dios entonces la primera distorsión, la segunda es nos incita a buscar satisfacción independientemente de Dios. Si hay aporta porque se gusta hacer, hace. ¿Cuántas veces, hermanos, nos hemos encontrado haciendo, sabiendo que a Dios no le gusta, haciendo lo que nosotros queremos hacer? El propósito del engaño, hermanos, es sacarnos de la voluntad de Dios. El engaño consiste, hermanos, en primer lugar, en que se nos muestra una imitación de lo verdadero. Y si nos descuidamos de la verdad, si nos descuidamos de nuestra comunión con Dios, hermanos, somos engañados por esa imitación. Y ya cuando el daño está hecho, nos damos cuenta de que fuimos engañados. Y casi siempre el enojo no es contra otra persona, sino contra Dios mismo. Y el otro, hermanos, es como dijimos, la distorsión de la verdad. Cuando se cambian algunos elementos y somos engañados. Santiago capítulo 1, versículo 14, si podemos ir,
Estamos diciendo entonces, hermanos, que finalmente el objetivo, el propósito del engaño del pecado es sacarnos de la voluntad de Dios. Ya no enojé, pero ya la voluntad de Dios. Y eso pasa, hermanos, cuando yo decido, independiente a Dios, hacer las cosas que estoy haciendo. ¿Sí? Y con eso lo que estoy diciendo, hermanos, es Dios no es bueno. Dios se equivocó conmigo. Dios no me escucha. Dios no me ama. Dios no quiere mi felicidad. Entonces yo voy a buscar mi propia felicidad. Y empezamos a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios. Y ahí nos complicamos la vida. Versículo 14, si podés poner en NTV siempre, por favor. La Reina Valera dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación viene de nuestros propios deseos, eso es concupiscencia, los cuales nos seducen y nos arrastran. Estas dos palabras, hermanos, seducción y ser arrastrados, son palabras, hermanos, que se usaban en la pesca y transmite la idea, hermanos, de una carnada. Poner una carnada, hacer que el pez muerda la carnada, y vos, ¿qué haces? Le arrastras ¿hacia dónde? Hacia afuera del agua. Y la palabra atraído justamente significa arrastrado. Es decir, hermanos, aquí Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos está advirtiendo cómo Satanás nos saca de dentro de la voluntad de Dios. Porque así como el pez dentro del agua vive, dentro del agua es feliz, dentro del agua él puede desarrollarse normalmente, así el creyente solamente, y el ser humano en general, solamente dentro de la voluntad de Dios puede vivir, hermano, puede tener vida, puede desarrollarse, puede crecer. No digo que no haya problemas, claro que hay problemas, pero todas esas cosas es utilizada por Dios dentro de su voluntad para que nosotros crezcamos, para que nosotros lo experimentemos, para que nuestro carácter sea probado y sea cada vez más semejante a aquel objetivo, a aquella meta que es común a todos nosotros, ser semejantes a Cristo Jesús. Todo dentro de la voluntad, todo Dios lo utiliza para que podamos avanzar, como decía Pablo, tras la meta, tras el supremo llamamiento, que es conformarnos cada vez más a la imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Y saben qué? Todos sabemos esto. Satanás no quiere eso. Y él demuestra, hermano, el pez ve la lombriz. Él no ve el anzuelo. Es atraído, quiere comer, lo muerde. Y ahí el pescador, que hace, lo arrastra afuera y el pez muere. Asimismo, esto nos está enseñando Santiago capítulo 1, versículo 14. Satanás, el pecado, tiene el propósito de sacarnos de la voluntad de Dios para nuestras vidas. En especial cuando pasamos por diferentes circunstancias difíciles. Pero miren, Jesucristo, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, dice, tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, vino Satanás y le tentó y le dice: si eres realmente hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Bueno, y come. Y la respuesta del Señor Jesucristo: no solo de pan vivirá el hombre. Jesucristo le estaba diciendo a Satanás, y es lo que nosotros tenemos que considerar: si la voluntad de Dios es que yo tenga hambre, prefiero tener hambre dentro de la voluntad de Dios que estar satisfecho fuera de ella. Jesús podía convertir la piedra en pan, claro que sí, pero la tentación estaba, hermanos, amenazando la confianza que él tenía en su Padre Celestial. Y la enseñanza de Cristo ahí con esa respuesta, hermanos, es esto: que si la voluntad de Dios es que yo tenga una enfermedad hoy, que si la voluntad de Dios es que esté sin trabajo hoy, que si la voluntad de Dios es que tenga esta crisis de alguna manera, prefiero estar
dentro de estos problemas, pero en la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios, hermano, hermana, Dios se hace cargo de mí. Tengo esperanza. Porque la palabra de Dios dice, hermanos, que todo Dios lo va a utilizar para el bien mío, sea cual fuere la situación que estás pasando. Pero fuera de la voluntad de Dios, si mordiste el anzuelo y fuiste arrastrada, fuera de la voluntad de Dios, ahí te haces cargo vos de tus problemas. Y sabemos, hermanos, que vamos de mal en peor sin Cristo. Vamos de mal en peor sin Dios. Jesucristo nos enseña, hermanos, que si tenemos hambre, que si estamos enfermos, si estamos sin trabajo, si no tenemos nada en la heladera hoy, pero estamos dentro de la voluntad de Dios, hay esperanza. Dios se hace cargo de nosotros. Confiemos en Dios, resistamos al diablo, Él va a huir. ¿Y saben qué dice la historia? En el versículo 11 del capítulo 4, vinieron ángeles. Cuando Satanás se fue, vinieron ángeles y sirvieron a Cristo. Y eso sí, hermanos, viene con bendición, viene con paz. Porque Dios no añade quebrantamiento a lo que Él nos da. Pero necesita de vos y de mí, hermanos, confianza. Y que no caigamos en los engaños del pecado. Porque el engaño del pecado, hermanos, es una evidencia de que mi corazón se está endureciendo. Endurece mi corazón. Y en vez de estar yo sumiso, en vez de estar yo dependiente, y en vez de estar yo obediente a Dios, como lo fue Job en medio de su prueba, termino muchas veces como su esposa, irritado contra Dios. Termino muchas veces como aquí, ¿verdad? Insensible a lo que Dios está queriendo decirme en cuanto a mi estado espiritual. Muchas veces, hermanos, ni siquiera me doy cuenta que estoy mal. Yo digo que estoy bien, pero porque estoy insensible a la voz de Dios. Y sigo haciendo aquello que va endureciendo más y más mi corazón. Y Dios quiere evitarlos. Quiere evitarnos, hermanos, los problemas. Toda imitación y distorsión de Satanás apunta a arrastrarnos fuera de la voluntad de Dios. Pero esta es la verdad que Dios quiera que salgamos de aquí, hermanos, de nuestros corazones. Solo en la voluntad de Dios hay vida, y vida en abundancia. Así como aquel pez, solo en el agua él puede vivir. Así también nosotros, hermanos, solo dentro de la voluntad de Dios podemos decir, como Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquiera sea la situación que Dios esté ordenando dentro de su voluntad en mi vida. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, que el Señor nos bendiga con su palabra y salgamos de aquí como le habíamos pedido, edificados y hasta también, ¿por qué no?, desafiados. Padre, te damos gracias nuevamente por tu fidelidad, porque hoy nos has alimentado con tu palabra. Hoy, Señor, has iluminado los ojos de nuestro entendimiento por tu Espíritu Santo y por tu palabra que es lumbrera nuestro camino. Señor, que Dios Espíritu Santo en nuestros corazones nos esté convenciendo y nos esté entristeciendo si estamos, Señor, siendo engañados por el pecado, al punto que hasta hoy estamos siendo insensibles a aquello que tú estás queriendo hacer con nosotros, que es llamarnos la atención. Mi Dios, y ayúdanos a estar sobrios. Ayúdanos, Señor, a vestirnos de toda tu armadura, a pelear la buena batalla de la fe, a fortalecernos cada día con el poder de tu fuerza a través de tu palabra, a través de la oración, a través de la obediencia. Yo te pido, Padre, por los hermanos que están ausentes. Yo sé, Padre, que tú los alcanzas a cada uno, tú los estás viendo. Sabes, mi Dios, de la situación que están atravesando. Te ruego, Señor, como el pastor de nuestras almas, que los visites, que los ayudes. Y ayúdanos a nosotros, tus siervos, a poder disponernos en tus manos para ser instrumentos de paz, de sanidad, de verdad en tus manos a favor de nuestros hermanos.
y a favor de este mundo que está en decadencia, que está en tinieblas. Gracias porque nos hiciste luminares, portadores de tu luz, para que donde quiera que estemos, iluminemos, Señor, con la luz de tu evangelio a aquellos que están, Señor, en tinieblas. Despídenos, Padre, con tu paz y con tu gozo esta mañana, y más que nunca renovado el compromiso contigo de disponernos en tus manos a ser ese instrumento de honra para tu casa, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano.